Y bueno, cracks, teníamos la oportunidad de colocarnos a un punto de los amigos paga árbitros de los Negreira Boys y Ancelotti ha decidido que no, que el susto iba a ser para nosotros. El Madrid ha hecho un partido bastante normalito, no ha sido nada exagerado, no hemos visto gran cosa que nos lleva a pensar que, uff, o sea, sigue creciendo el Real Madrid. Creo que ha sido un partido bastante normal. Que bueno, básicamente lo tenía en la bolsa y no ha sabido cerrarlo en los últimos 15 minutos que han sido dramáticos. Sobre todo con una responsabilidad de un Carlo Ancelotti. Y me da mucho pesar, mucha cosa, porque sé que muchos de ustedes lo que vienen aquí son ancelotistas. Y lo digo siempre, siempre y cuando Ancelotti traiga títulos, yo también voy a ser ancelotista, pero eso no me quita que durante la temporada yo no pueda criticar ciertas cosas que hace mal Ancelotti, como lo de hoy, que lo ha gestionado de la peor manera posiblemente. Y bueno, hemos regalado 2 puntos que los teníamos prácticamente en la bolsa, defendiendo muy mal un resultado que sabíamos a dónde íbamos y lo que iba a pasar al final del partido. Y bueno, realmente lo que ha sucedido. Así que vamos a hablar de lo que ha pasado en el estadio este Metropolitano, que ya les adelanto que debería estar cerrado de por vida esta mierda, esta porquería, esta gentuza que está ahí. La pena ajena que he sentido de ver a José María Jiménez y al Cholo Simeone, no me acuerdo quién era el otro futbolista que estaba ahí metido, intentando decirle a la gente que se calmen, negociando con ellos quién sabe qué cosa, es una de las cosas que se hace entender básicamente por dónde van las cosas para con esta institución totalmente asquerosa. Y bueno, realmente vamos a hablar de eso en breve. Cerramos con lo de Ancelotti y para mí una pésima gestión de lo que ha sido el transcurso del partido. Vamos a arrancar como siempre con lo de la alineación, porque bueno, en esta ocasión hemos visto allí al Mister con una alineación ahí un poco experimental, teniendo en cuenta la cantidad de ausencias que hemos visto. Hemos visto, por supuesto, a Thibaut Courtois en la portería, que ya vamos a hablar de él. Hemos visto también a Carvajal, la línea de fondo que se supone que es la mejor opción que tenemos a nivel defensivo, los dos laterales, los dos centrales y por supuesto Thibaut Courtois. Hemos encontrado a Tchouaméni en el centro del campo acompañado con Luquita Modric y Fede Valverde. Ahí como enganche estaba Jude Bellingham para finalizar con dos delanteros como eran Vinicius Junior y Rodrigo Goes. Esa es la alineación con la que ha decidido salir Ancelotti. Vi mucha gente dando críticas por el planteamiento inicial o por lo que estaba ofreciendo Ancelotti en este 11 inicial, pero es que si nos ponemos serios y nos ponemos a pensar un poco y despacio, realmente había muy poco más que hacer, no había muchos jugadores, no iba a colocar a Camavinga de arranque teniendo en cuenta que iba a ser su debut en la actual temporada, teniendo en cuenta que se lesionó en la previa del partido de la Supercopa, así que ya les digo yo, que esto que puso Ancelotti para mí era lo que podía poner en líneas generales. A ver, hablando de la alineación y ya después de esto vamos a arrancar un poco con el partido, porque no ha sido un primer tiempo, perdón, brillante, excesivamente brillante del Real Madrid. Pero es cierto que ha sabido dominar el partido el primer tiempo. Creo que todo el partido del Madrid, salvo los últimos 15 minutos, lo ha dominado prácticamente a placer. Ha estado dejando al Atlético de Madrid casi sin oportunidades, sin llegar a puerta. Intentaban llegar, pero no clarificaban absolutamente nada. Mientras que el Madrid intentaba construir a través de estos tres, de estos tres que estaban arriba, que eran Bellingham como especie de media punta, y con Rodrigo y con Vinicius. Y bueno, realmente ha sido un primer tiempo bastante pesado, pero que repito, el Madrid lo ha gestionado bastante bien. Al principio, los primeros minutos, se veía un Madrid presionando alto de una manera impresionante, estaba asfixiando al Atlético. Ya después se niveló un poco el partido y se terminó el primer tiempo sin mayores sobresaltos. Ya en el segundo tiempo vimos cómo básicamente el Atlético de Madrid salió con toda, es lo que siempre les digo y les voy a hacer esta reflexión sobre el final del video. El Atlético de Madrid sale con toda y bueno, está ahí empujando, empujando hasta que finalmente en una brillante acción de Luka Modric y una muy buen uno para uno de Vinicius termina mandando un balón al área que termina sobrando a casi todos los futbolistas sobre el área, a excepción de Militao que estaba solo por detrás y bueno, se saca un control brutal y un remate absolutamente demoledor que bueno, pese que hay un desvío, era muy difícil, aunque me parece que iba en la línea del portero, creo que le termina favoreciendo el desvío que si no recuerdo mal era de José María Jiménez. Entonces el Madrid se puso adelante en un partido en el que, repito, no habíamos sido excesivamente brillantes, pero que estábamos atacando y que daba la sensación que el Madrid estaba jugando incluso mejor que el Atlético de Madrid. Daba la sensación de eso. Luego de todo esto y enseguida el gol de Militao, pasa lo que pasó en el Civitas, creo que se llama Civitas Metropolitano, en el que vimos una de las cosas que por la cual el fútbol español está en el ojo del huracán,
insultos a Thibaut Courtois, que es cierto que tuvo un gesto ahí con la afición del Atlético celebrándole el gol. Y bueno, pudo encender a la grada que estaba justo detrás de él, que se entiende que es la grada más caliente del Metropolitano, al punto de que empezaron a lanzarle, escuché en ESPN, por cierto, Moy Llorón en ESPN estaba diciendo que era culpa de Vinicius, es que es increíble. Y bueno, dijo que se lanzaron alrededor de 200 mecheros. Es que hay una imagen que es demoledora, que se ve a Courtois con una bolsita, un montón de objetos que le habían arrojado. Para que tengan una idea, y bueno, el árbitro decide parar el partido. Ahí viene la penosa imagen de los futbolistas y el entrenador del Atlético yendo a negociar con los ultras estos asquerosos que se pusieron, le lanzaron hasta cerveza a los futbolistas que estaban hablando con ellos, o yo no sé qué clase de líquido le lanzaron. Lo tuvieron que tapar con una bandera porque quién sabe qué barbaridades estaban hablando allí. Pero bueno, lo cierto es eso, ya se sabía, y no recuerdo si lo puse en Twitter, pero al menos estoy seguro que lo pensé, que el Atlético, con esto de que les habían ofendido a sus hinchas, y sabemos que para ellos es el partido del año, iban a salir con el cuchillo entre los dientes, como finalmente ha sido. Luego de este parón salieron como del lugar. Es cierto que el Cholo se equivoca, termina sacando los dos delanteros que tenía en el momento en el que probablemente necesitaba más el empate. Y bueno, finalmente ha llegado en el descuento, faltaban como 2 minutos para finalizar el tiempo del descuento, y así ha terminado sucediendo en una acción mal defendida en la que un lateral, creo que se llama Javi Galán, que jugaba en el Celta, se filtra este pase a Correa que le gana la espalda a Militao. Rudiger queda mal, queda colgado en la acción de fuera de juego y termina marcando un gol en el que, bueno, regatea bien a Courtois, un poco de fortuna, le rebota a Militao, luego le rebota a Correa y termina marcando el gol del empate. En primera instancia se levantó la bandera el árbitro y bueno, finalmente se revisó en el VAR y se pudo ver claramente que Rudiger terminó habilitando a Ángel Correa, el que empata el partido. Y bueno, lo que les decía, poco más que añadir al respecto de lo que pasó en la grada del Civitas Metropolitano. Sencillamente es un pequeño reflejo de lo que es esta institución y muchas instituciones del fútbol español. Y me gustaría que muchos lo tomaran de ejemplo para los que a algunos les ha colado el cuento de que Vinicius es un provocador y que las víctimas son las personas que van al estadio. Ahí lo tienen. Ahí está el provocador Courtois y el provocador Rudiger, y mañana va a ser el otro. El problema nunca va a ser ningún futbolista. El problema siempre va a ser el escudo que lleva ese futbolista. Para cerrar, lo que les estaba diciendo, Ancelotti, que no había planteado un partido excesivamente brillante, pero que le estaba saliendo bien, un partidito muy normal y que bueno, había controlado de manera interesante, creo que hasta el 60 y pico el Atleti lleva un solo remate a puerta, lo que nos da una idea de más o menos cómo se gestionó el partido. El Madrid se había rematado 4 o 5 veces a puerta, que también ya nos da una idea de cómo se desarrolló el partido en general. Y luego del parón y tal, Ancelotti se ha demorado un montón en hacer los cambios. No entiendo para qué vas a hacer unos cambios para hacerlo en el 86. Encima metes 3 cambios en 2 minutos. La verdad no tengo ni idea de qué es Ancelotti. Da la sensación de que cada día está más desubicado. Lo siento muchísimo porque sé que hay muchos ancelotistas por aquí y lo entiendo porque Ancelotti tiene los resultados de su lado. Pero a mí me da la sensación de que este equipo es para hacer muchísimo más con un equipo tan mediocre como el Atlético de Madrid, que es cierto, y es algo que me molesta, que es cierto que el Atlético de Madrid siempre sale a estos partidos a salvar la temporada. Hemos visto a este equipo hacer el ridículo en cantidad de ocasiones que no, ya es incontable, y cuando salen a jugar contra el Real Madrid es que el Lino, el Llorente parecían, no sé, la Brasil de Pelé y compañía. Me parece sencillamente increíble, y lo que más me molesta de todo esto es como siempre salen cuando no son los jugadores del Real Madrid, es el bendito entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que no sale a morder. Si estás ganando un partido 1-0 y sabes que el Atleti va a ir a buscarlo, si te vas a cerrar, por lo menos hazlo bien, no estos 15 minutos penosos que nos ha terminado regalando con Lucas Vázquez, Fran García y Endrick, que es un futbolista que está verde, que por cierto Endrick con el marcador 0-1 terminó decidiendo mal en una acción muy parecida en la que terminó marcando un gol. Se le abría a Bellingham por un costado, era un 2 contra 1 prácticamente, y bueno, ha decidido mal esto. Y bueno, lo que les decía, si te vas a cerrar, por lo menos asegúrate de que vas a hacerlo bien, que no te vaya a filtrar un pase, un lateral con esta facilidad y te vaya a plantar a Correa prácticamente en un mano a mano con Courtois, que en segundo tiempo sacó un par de acciones más que interesantes, porque bueno, es sencillamente penoso. Es una manera brutal de botar la liga, una manera brutal de regalar 2 puntos, una manera sencillamente asquerosa de poder entender todas estas situaciones. Pero al fin y al cabo ya sabemos cómo es Ancelotti. Él sencillamente ha regalado estos 2 puntos haciendo cambios. Como les decía, el Atleti iba a buscarlo y vas a tener espacios. ¿Cómo vas a sacar a Vinicius y a Rodrigo, que eran tus únicos 2 delanteros? Y probablemente
las dos mejores armas que podías tener para buscar un contragolpe que te liquidara el partido. Pues Ancelotti decidió aplicar la cagonería que ha hecho muchas veces y ha sido Amarrategui, y ahí está el resultado. 2 puntos a la basura. Que bueno, afortunadamente el Palancas había perdido ayer, porque si no ya te cuento la que nos estuviera cayendo ahorita. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Si se me escapó algo, tal vez lo comentamos mañana. Ya estoy lo suficientemente molesto como para seguir hablando y hablando y hablando. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. A ver en qué tan cierto es lo que yo he dicho, o qué tanta razón tengo, qué tan conjugados estamos al respecto. Lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Ancelotti, abre los ojos, papá, que estamos votando la liga con decisiones absolutamente absurdas. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.